La noche es un mar de verde fosforescente, el color de la tecnología que intenta descifrar lo ancestral. A través de la mira de visión nocturna de un marín de la Fuerza de Reconocimiento, el bosque de Chapultepec no es un parque, es un laberinto alienígena. Su aliento es un trueno entrecortado en el silencio. El sudor le pica en los ojos, mezclando el miedo con la sal. Su radio, un aparato de millones de dólares diseñado para conectar continentes, solo le devuelve estática y los susurros ahogados de un escuadrón que se ha desvanecido en la oscuridad, uno por uno. Se apoya contra el tronco de un ahuehuete, un árbol que ha sido testigo de imperios, y trata de calmar el martilleo en su pecho. Un crujido, una rama rota a su izquierda. Gira su rifle M4, la punta de lanza de un arsenal moderno, hacia la nada. Pero la amenaza no está en la distancia. Emerge de su punto ciego, una sombra que se desliza con la familiaridad de quien no visita la tierra, sino que es parte de ella. No hay un grito, no hay un disparo, solo el frío del acero de un cuchillo de combate mexicano tocando su garganta y una verdad que desarma más que cualquier arma. En este suelo sagrado, la historia misma es un combatiente. ¿Cómo es que la unidad de élite de la maquinaria militar más formidable del planeta, equipada con la tecnología del futuro y forjada en los conflictos más brutales del siglo XXI, se encontró completamente desmantelada, cazada y humillada en lo que se suponía era un simple ejercicio de entrenamiento? ¿Cómo es que sus satélites, sus drones y su doctrina de superioridad absoluta se volvieron inútiles contra un adversario que consideraban inferior, obsoleto y sentimental? La escena de este marine, paralizado no por la fuerza, sino por una astucia que no podía cuantificar, no es el final de la historia, sino el epicentro de un terremoto de orgullo herido. Para entender cómo el cazador se convirtió en la presa en el corazón de México, debemos retroceder en el tiempo, a un momento en que la confianza era inquebrantable y el respeto era una moneda sin valor. La respuesta a esta derrota no comienza con un fallo táctico, ni con un error de inteligencia. Comienza con una palabra: arrogancia. Antes del caos, antes del silencio en la radio y el frío del acero en la garganta, existía la calma absoluta de la certeza. Nos encontramos en una sala de reuniones con aire acondicionado en la base militar de Santa Lucía, a kilómetros del antiguo bosque. Aquí el mundo no es un laberinto verde y confuso, sino una serie de datos claros y precisos proyectados en pantallas de alta definición. Este es el centro neurálgico de la Operación Águila Centinela, un ejercicio conjunto diseñado, en teoría, para fomentar la cooperación, pero en la práctica, para los hombres de la Fuerza de Reconocimiento de los Marines de los Estados Unidos, el propósito era otro: una demostración de poder, una clase magistral para sus socios menores. La atmósfera no era de colaboración, sino de tutoría. Era el escenario donde la maquinaria de guerra más avanzada del siglo XXI se preparaba para enseñarle una lección a un ejército que, en su opinión, todavía vivía en el siglo XX. La confianza en esta sala era tan palpable y tan fría como el aire que circulaba. Los hombres sentados en esa sala eran la encarnación de la doctrina militar estadounidense. Veteranos de los desiertos de Irak y las montañas de Afganistán, sus cuerpos eran mapas de cicatrices y disciplina. No hablaban mucho, su comunicación era un lenguaje de miradas y gestos económicos, perfeccionado en cientos de operaciones donde una palabra de más podía significar la muerte. Eran una hermandad silenciosa, unida por el conocimiento de que representaban el pináculo de la evolución del soldado. Cada pieza de su equipo, desde sus botas especializadas hasta los cascos de combate con sistemas integrados, era el resultado de miles de millones de dólares en investigación y desarrollo. Se movían con una fluidez depredadora. La confianza no era una emoción, sino una parte fundamental de su entrenamiento. Eran conscientes de que eran el arma más afilada en el arsenal de su nación, y no concebían un escenario en el que esa arma pudiera ser mellada y mucho menos rota. Su fe no solo residía en su entrenamiento, sino en la abrumadora superioridad de su tecnología. No eran simplemente soldados, eran el filo de lanza de un imperio tecnológico. Contaban con satélites que podían leer la placa de un vehículo desde el espacio,
drones silenciosos que mapeaban el terreno en tiempo real con sensores térmicos e infrarrojos, y sistemas de comunicación encriptados que creaban una red de información impenetrable. Sus rifles M4 no eran meras armas de fuego, eran plataformas modulares equipadas con ópticas avanzadas que convertían la noche en día y la distancia en una formalidad. Para ellos, la guerra era un problema matemático que ya habían resuelto. ¿El enemigo se esconde? Lo iluminamos. ¿El enemigo se mueve? Lo rastreamos. ¿El enemigo resiste? Lo abrumamos. Esta ecuación nunca había fallado. La tecnología no era una ayuda, era una garantía de victoria, un dios de metal y silicio al que rendían culto con una devoción inquebrantable. Sobre la pantalla principal, el bosque de Chapultepec era una abstracción, un mapa topográfico digital con puntos de ruta y objetivos marcados en rojo. El plan de asalto era elegante en su brutal simplicidad. Un equipo aseguraría el perímetro exterior, neutralizando cualquier vigilancia. Un segundo equipo crearía una distracción en el flanco sur, mientras la fuerza principal, el martillo, avanzaría directamente por la rampa de los héroes hacia el castillo. Sería un golpe rápido, preciso y abrumador. La velocidad y la potencia de fuego eran las claves. No había espacio para la sutileza, porque la sutileza, en su doctrina, era una herramienta de los débiles. El coronel que dirigía la sesión informativa señalaba los puntos en el mapa con un puntero láser. Su voz era un monótono recital de acrónimos y jerga táctica. El plan era infalible porque se basaba en sus fortalezas y explotaba las debilidades evidentes de su oponente. Era un guión perfecto para una victoria inevitable. Los informes de inteligencia sobre sus contrapartes mexicanas, el Cuerpo de Fuerzas Especiales, eran leídos con una formalidad que apenas ocultaba el desdén. En el papel, la unidad mexicana era descrita con una palabra: irrelevante. Su equipamiento, obsoleto. Su doctrina, una reliquia de la Guerra Fría. Las evaluaciones destacaban sus radios de baja frecuencia, susceptibles a interferencias, sus rifles de asalto de diseño local, considerados inferiores, y su dependencia de un conocimiento del terreno que los analistas estadounidenses descartaban como folclore táctico. No había mención de su ingenio, de su capacidad de adaptación o de su profunda conexión con la tierra que iban a defender. Para los planificadores de los marines, los soldados mexicanos no eran un adversario, sino una variable estática, un conjunto de datos predecibles que confirmaban su propia superioridad. Eran un sparring partner, no un contendiente, pero el verdadero abismo no era tecnológico, sino cultural. Durante una sesión informativa sobre el contexto histórico del lugar, se mencionó la batalla de Chapultepec de 1847 y la leyenda de los niños héroes. Para los oficiales mexicanos presentes, era un momento de solemne reverencia. Para los instructores de los marines, en privado, era motivo de burla. Describieron la historia como un mito de derrota glorificada, un cuento sentimental diseñado para levantar la moral de un ejército acostumbrado a perder. Lo veían como un símbolo de debilidad estratégica, la glorificación del martirio sobre la retirada táctica inteligente. En el comedor, las bromas eran crueles y reveladoras. Su mayor leyenda es sobre unos adolescentes que perdieron. Nosotros tenemos Iwo Jima. Esta arrogancia no era solo una falla personal, era una ceguera doctrinal. No podían comprender que una historia de sacrificio pudiera ser una fuente de fuerza, y mucho menos un manual de estrategia. El coronel a cargo, un hombre cuya confianza era tan pulcra como su uniforme, concluyó la sesión informativa con una declaración que sellaría su destino. Se paró frente a sus hombres, la luz del proyector reflejándose en sus insignias, y su voz resonó con la autoridad de quien nunca ha conocido una derrota significativa. «Caballeros», dijo, «esto no es una batalla, es una demostración, una oportunidad para mostrarle a nuestros socios cómo opera una fuerza de combate del siglo XXI. Entramos, aseguramos el objetivo y salimos, rápido, limpio y profesional. No quiero sorpresas porque no debería haber ninguna. Vamos a enseñarles una lección de eficiencia». Sus palabras no fueron recibidas con vítores, sino con un asentimiento colectivo y silencioso.
Era la confirmación de lo que todos ya creían. La victoria no era una posibilidad, era el resultado predeterminado de un proceso que ellos habían perfeccionado. Salieron de esa sala no solo con un plan, sino con una certeza absoluta grabada en su ADN profesional. La guerra, para ellos, era una ciencia, una serie de variables controlables donde la tecnología, el entrenamiento y la logística superior siempre producirían el mismo resultado. El espíritu de un lugar, el peso de la historia, la astucia nacida de la necesidad, estos eran conceptos poéticos, no factores tácticos. Su visión del mundo era un sistema cerrado, impermeable a cualquier evidencia que contradijera su creencia fundamental en su propia invencibilidad. Se prepararon para la misión como un cirujano se prepara para una operación de rutina, con precisión, desapego y la fría confianza de que el resultado ya estaba escrito. El fracaso no era una opción, era una imposibilidad teórica, un error de redondeo en la ecuación de su poder. El plan era perfecto. En el papel era una obra de arte de la estrategia moderna, una sinfonía de lógica y potencia de fuego, diseñada para desmantelar a cualquier oponente predecible. Cada movimiento estaba coreografiado, cada contingencia calculada. Habían previsto fallas en el equipo, resistencia enemiga e incluso bajas simuladas. Lo que no habían previsto era lo intangible. No tenían un protocolo para enfrentar a un enemigo cuyo mayor activo no aparecía en ninguna imagen satelital. Pero el papel no sangra. El papel no siente el peso de la historia bajo sus pies. Y el papel no puede predecir el arma más antigua y formidable de todas, la tierra misma, cuando decide luchar al lado de sus hijos. El castillo de su arrogancia estaba construido sobre cimientos sólidos de acero y silicio, pero estaba a punto de ser puesto a prueba por un terremoto de memoria y espíritu. Mientras en una base el futuro era planeado con luz artificial y proyecciones digitales, a pocos kilómetros, en las sombras de los mismos árboles que serían su campo de batalla, se gestaba una respuesta ancestral. Aquí no había salas de reuniones climatizadas, ni la fría confianza del poder tecnológico. En su lugar, había un círculo de hombres sentados sobre la tierra misma, escuchando no a un coronel, sino al silencio del bosque que los rodeaba. Su líder no era un estratega de escritorio, sino un hombre cuya cara parecía tallada en la misma piedra que el castillo. No hablaba de eficiencia ni de demostraciones, hablaba de respeto. Les pidió a sus hombres que sintieran el suelo bajo sus pies, que recordaran las historias que sus abuelos les contaron sobre este lugar. Su preparación no comenzaba con el encendido de un motor, sino con un acto de comunión, un reconocimiento de que no eran invasores en este terreno, sino sus guardianes. La atmósfera no era de anticipación a una victoria, sino de solemne responsabilidad hacia un legado. La sala de guerra de las Fuerzas Especiales Mexicanas no tenía pantallas táctiles ni enlaces satelitales. Sus paredes estaban cubiertas de mapas de papel amarillentos, algunos tan antiguos que mostraban senderos que ya no existían oficialmente, pero que la tierra nunca olvidó. Estudiaban diagramas arquitectónicos del castillo, no para planificar rutas de asalto, sino para entender sus secretos, sus pasadizos de servicio, sus sistemas de drenaje olvidados, los puntos ciegos estructurales que solo un constructor o un defensor desesperado conocería. Pasaban horas leyendo relatos de la batalla de 1847, no como historia, sino como un informe de inteligencia post-acción. Analizaban los errores de Santa Ana y la brillantez desesperada de los cadetes. No estaban memorizando datos, estaban absorbiendo un espíritu, descifrando un lenguaje táctico escrito con sangre y sacrificio. Su objetivo no era ocupar un edificio, sino entender su alma para que ésta luchara a su lado cuando llegara el momento de la verdad. Su entrenamiento físico era una extensión de esta filosofía. Mientras los Marines perfeccionaban la entrada rápida y la limpieza de habitaciones en maquetas estériles, los soldados mexicanos pasaban días moviéndose por Chapultepec sin ser vistos. No marchaban, se deslizaban, aprendían a leer el lenguaje de las hojas secas, a distinguir el crujido de una rama causado por el viento del causado por una bota extranjera. Practicaban el arte de la paciencia,
permaneciendo inmóviles durante horas, convirtiéndose en una parte más del paisaje, indistinguibles de la roca y la sombra. Esto era la encarnación de la malicia, un concepto malinterpretado por los extranjeros como engaño, pero que en realidad es una forma superior de inteligencia adaptativa, la capacidad de usar el ingenio y la astucia para nivelar un campo de juego desigual. No entrenaban para dominar el entorno, sino para pedirle permiso y ser aceptados por él, para que el bosque mismo ocultara su presencia a los ojos electrónicos del enemigo. Y en el centro de toda su preparación estaba la leyenda que sus adversarios despreciaban. Para los marines, los niños héroes eran un cuento de hadas trágico, un símbolo de irracionalidad. Para el Cuerpo de Fuerzas Especiales, era un manual de operaciones. La historia no enseñaba a morir, enseñaba a luchar cuando todo está perdido. Enseñaba el valor de un terreno elevado y cómo canalizar a un enemigo superior hacia un cuello de botella fatal. Demostraba el poder de la guerra psicológica, cómo un acto de desafío final puede quebrar la moral de un ejército invasor. Juan Escutia, al lanzarse con la bandera, no cometió un acto de suicidio sentimental. Realizó una maniobra de negación de objetivo, asegurándose de que el símbolo más importante de la nación nunca cayera en manos enemigas. Ellos no veían la derrota en esa historia. Veían una plantilla para la resistencia, una lección inmortal sobre cómo la voluntad puede convertirse en un arma más dura que el acero. El comandante mexicano reunió a sus hombres no bajo las luces de un auditorio, sino bajo la sombra de un ahuehuete que había sido testigo de la batalla original. Su discurso no fue un grito de guerra, sino un susurro lleno de peso. Ellos vienen con mapas, les dijo, su voz tranquila pero firme. Nosotros venimos con raíces. Ellos ven un objetivo, nosotros vemos un altar. Creen que su tecnología les da los ojos de Dios, pero no pueden ver el espíritu que habita en este suelo. No les vamos a combatir con su fuerza, sino con nuestra memoria. Cada uno de ustedes no es solo un soldado, es el eco de los cadetes que se negaron a rendirse. No estamos defendiendo un castillo, estamos defendiendo el corazón de nuestra identidad. Sus palabras no buscaban inflar el ego, sino despertar un profundo sentido del deber, transformando un simple ejercicio militar en la custodia de algo sagrado e inviolable. La supuesta debilidad de su equipo era, en realidad, una fortaleza disfrazada. Los analistas estadounidenses se habían burlado de sus radios de baja frecuencia, pero en la densa geografía de Chapultepec, con sus barrancos y su interferencia urbana, las señales más simples y robustas resultaban ser más confiables que las complejas redes satelitales de los Marines. Su dependencia de mensajeros humanos no era un signo de atraso, sino un sistema de comunicación redundante e imposible de hackear. Sus rifles FX-05 Xiucoatl, diseñados y fabricados en México, eran más ligeros y maniobrables en la espesura del bosque que los M4 de los marines, sobrecargados de accesorios. Entendían un principio que sus oponentes habían olvidado en su carrera tecnológica. La mejor herramienta no es la más avanzada, sino la más adecuada para la tarea. Estaban a punto de demostrar que, en el terreno correcto, la simplicidad es el arma definitiva. Su red de inteligencia no orbitaba en el espacio, caminaba sobre la tierra. Mientras los drones estadounidenses mapeaban el dosel del bosque desde arriba, los oficiales mexicanos hablaban con los hombres que conocían el parque desde abajo. Se sentaron con los jardineros y guardabosques, hombres cuyas familias habían cuidado de Chapultepec por generaciones. Estos hombres no ofrecían datos tácticos, ofrecían sabiduría. Sabían qué senderos se inundaban con la lluvia, qué árboles tenían troncos huecos perfectos para esconderse, dónde la acústica del terreno podía engañar al oído más entrenado. Su inteligencia no era una imagen térmica, era una historia oral, una colección de secretos transmitidos a través del tiempo. Era un conocimiento vivo, que respiraba y que tenía décadas de experiencia, una ventaja que ninguna cámara de alta definición podría jamás igualar o comprender. Para los Marines, Chapultepec era la ubicación objetivo alfa, un polígono verde en un mapa digital. Para los soldados mexicanos, era un santuario.
Esta conexión emocional era su multiplicador de fuerza más potente. No estaban luchando en un campo de entrenamiento genérico. Estaban de pie sobre las tumbas de héroes, respirando el mismo aire que ellos. Cada árbol era un ancestro, cada piedra un monumento. Esta reverencia se traducía en una ventaja táctica tangible, un conocimiento íntimo y casi instintivo del terreno, y una motivación que trascendía el simple cumplimiento de una orden. El soldado estadounidense luchaba por el éxito de la misión y por el hombre a su lado. El soldado mexicano luchaba por lo mismo, pero también por los fantasmas de su historia y por el honor de la tierra bajo sus pies. Era una fuerza que no podía ser medida, ni cuantificada, ni derrotada por la lógica pura. Con todas estas piezas en su lugar, el plan mexicano tomó forma. No era una estrategia de defensa estática, sino una trampa fluida y viva, diseñada no solo para derrotar al enemigo, sino para desorientarlo y desmantelar su activo más preciado, su confianza. Su estrategia no era una línea en un mapa, sino un círculo que se cerraba lentamente, usando la propia arrogancia de los marines como el mecanismo del cerrojo. No buscarían un enfrentamiento directo de fuerza contra fuerza. En cambio, se convertirían en susurros en el viento, en sombras en la periferia de la visión nocturna, en la estática inexplicable de la radio. Su objetivo era transformar el bosque de un campo de batalla en un teatro de guerra psicológica. No estaban preparando una defensa, estaban orquestando una lección de humildad, escrita con los ecos del pasado y ejecutada por los herederos silenciosos de su legado. La oscuridad no llega a Chapultepec de forma gradual. Se derrama desde las copas de los ahuehuetes y los cedros, una tinta ancestral que se traga la luz del atardecer. Con ella, la Operación Águila Centinela se pone en marcha. Las unidades de la Fuerza de Reconocimiento se mueven con la eficiencia silenciosa de depredadores sintéticos. Sus botas apenas susurran sobre la hojarasca. Sus movimientos son económicos y precisos, una coreografía de violencia perfeccionada en 1000 teatros de guerra. Cada hombre es un nexo en una red de datos, su posición exacta trazada en un mapa digital, su ritmo cardíaco monitoreado a kilómetros de distancia. Avanzan hacia el corazón del bosque, no como exploradores en un territorio desconocido, sino como cirujanos abriendo un cuerpo anestesiado. La confianza no es una emoción, es el sistema operativo. El plan es perfecto, y en los primeros minutos, la realidad parece obedecer dócilmente al guión que han escrito para ella. El primer indicio de que el guión podría tener erratas no fue un estruendo, sino un susurro de arena en los engranajes de la máquina perfecta. La red de comunicaciones, una maravilla de la tecnología de encriptación de salto de frecuencia, valorada en millones de dólares, comenzó a fallar. Al principio, eran solo fragmentos de estática, breves interrupciones que cortaban las frases. Un sargento informando sobre el perímetro asegurado se convirtió en un balbuceo digital antes de que su voz volviera, clara como el cristal. Un especialista en drones que solicitaba confirmación de coordenadas escuchó un zumbido bajo y persistente, como el de un insecto atrapado en el auricular. Eran fallos menores, casi imperceptibles, pero en una operación donde la comunicación instantánea y clara es el equivalente al oxígeno, cada chispa de estática era una pequeña asfixia, una breve pero inquietante pérdida de control. En el puesto de mando, a salvo del calor y la humedad del bosque, el coronel observaba los iconos parpadeantes en su pantalla táctica. Cuando se le informó de las interrupciones, su reacción fue de una impaciencia puramente técnica. No consideró ni por un instante la posibilidad de una contramedida electrónica enemiga. Eso sería atribuirle a su oponente una capacidad que, según sus informes, no poseía. Su diagnóstico fue inmediato y despectivo: interferencia electromagnética de la ciudad. La infraestructura de esta metrópolis del tercer mundo está jugando con nuestras señales. Mantengan los protocolos de comunicación alternativos y sigan avanzando. Para él, no era una acción del enemigo, sino un simple fallo del entorno, una imperfección del escenario que su tecnología superior, eventualmente, superaría. La arrogancia no solo ciega, también ensordece. El segundo presagio llegó no a través de las ondas de radio,
sino desde la tierra misma. Un vehículo blindado ligero, un Humvee equipado para el reconocimiento, que avanzaba por una ruta de flanqueo marcada en los mapas satelitales como terreno firme, se detuvo abruptamente. Sus ruedas giraban en vano, escupiendo lodo oscuro. El suelo, que desde el espacio parecía sólido y seco, era en realidad un lecho de tierra engañosamente blando, un sumidero natural oculto por una fina capa de vegetación. El vehículo, un símbolo de la movilidad y el poderío estadounidense, estaba irremediablemente atascado, derrotado no por una mina o un misil antitanque, sino por el simple y antiguo barro mexicano. El mapa digital había mentido, y la realidad física del terreno se había impuesto con una autoridad silenciosa e innegable. La frustración era una chispa que recorría la cadena de mando. Perder un activo tan valioso por un error de cartografía era inaceptable, humillante, pero de nuevo, la interpretación fue predecible y errónea. El incidente fue catalogado como un fallo logístico debido a datos topográficos imprecisos. Se ordenó a la tripulación que deshabilitara el vehículo y se uniera a la infantería. Nadie se preguntó por qué esa ruta específica, tan perfecta en el mapa, resultaba ser una trampa natural. Nadie consideró que quizás no era un accidente, sino una invitación deliberada, que habían sido guiados hacia esa debilidad del terreno por un enemigo que no necesitaba satélites para conocer los secretos que guardaba el suelo bajo sus pies. Se enfocaron en el problema mecánico, ignorando por completo la lección táctica que se les estaba ofreciendo. Fue entonces cuando el bosque jugó su primera broma cruel, su primer acto de malicia deliberada. Un marine que aseguraba el flanco de su escuadrón pasó junto a un árbol de aspecto inocente. Su bota rozó un delgado cable apenas visible entre la maleza. En un instante, fue arrancado del suelo. Una red de cuerda se tensó y lo dejó colgando boca abajo a 3 metros de altura, su rifle M4 cayendo con un ruido sordo. No hubo explosión, ni disparos, solo el sonido de su grito ahogado de sorpresa y el repentino silencio de sus compañeros. La trampa no era letal, ni siquiera estaba diseñada para herir. Su propósito era mucho más profundo: humillar, desorientar y sembrar la semilla de la duda. Era un mensaje claro. No están enfrentando a un ejército que sigue sus mismas reglas. Están invadiendo un hogar defendido con ingenio y desprecio por el protocolo. Los manuales de doctrina de los marines tenían un término para esto: guerra asimétrica. Lo habían visto en Vietnam y en Afganistán, pero en su mente, esas tácticas eran el recurso de insurgentes desesperados, de fuerzas irregulares. Verlas empleadas por un ejército profesional era, para ellos, una aberración, un signo de debilidad. El informe del incidente describió la trampa como un dispositivo improvisado no convencional, un truco de guerrilla que no correspondía a un ejército moderno. Lo descartaron como una anécdota, una curiosidad táctica, en lugar de reconocerlo por lo que era: la primera frase de un lenguaje de combate que no entendían, una declaración de que en este terreno la astucia pesaba más que la potencia de fuego. No vieron el ingenio, solo la falta de profesionalismo, y en esa mala interpretación dieron otro paso hacia el abismo. Arriba, en el cielo estéril y digital, los ojos de los drones Predator ofrecían una visión que solo aumentaba la confusión. Sus sensores térmicos, capaces de detectar el calor de un cuerpo a miles de metros, comenzaron a registrar movimientos fantasmales. Breves firmas de calor aparecían en la densa vegetación, moviéndose a velocidades imposibles, solo para desvanecerse antes de que se pudiera dirigir a un equipo para investigar. Los operadores de los drones, veteranos con miles de horas de vuelo, estaban perplejos. Las imágenes no tenían sentido. Parecían perseguir ecos, cazar fantasmas térmicos en un bosque encantado. La tecnología, diseñada para eliminar la incertidumbre del campo de batalla, se estaba convirtiendo en una fuente de paranoia, pintando un cuadro de un enemigo que parecía capaz de manipular las leyes de la física. El coronel, a kilómetros de distancia, miraba las transmisiones de los drones con creciente irritación. Sus hombres en el terreno reportaban sentirse observados, describiendo sombras que se movían en la periferia de su visión nocturna.
Los informes de los operadores de drones hablaban de anomalías térmicas inexplicables. Él, sin embargo, confiaba en los datos duros, y los datos duros decían que el enemigo era inferior. Descartó los informes como una combinación de fatiga de combate en un entorno desconocido y falsos positivos de la vida silvestre local. Reprendió a un capitán de escuadrón por radio. Controle a sus hombres. No estamos cazando fantasmas. Ejecuten el plan. Su negativa a creer lo que sus propios sistemas y sus propios hombres le decían era la grieta más profunda en la armadura de su confianza. Entonces, el sonido, el inconfundible y agudo chasquido de un rifle de francotirador. La bala de fogueo impactó en el tronco de un árbol, a centímetros de la cabeza de un oficial de radio, rociándolo con astillas de madera. Instintivamente, el equipo se puso a cubierto, buscando el origen del disparo. Pero el sonido había sido un truco acústico, rebotando en un barranco cercano y canalizado por la densa arboleda, parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Un segundo disparo sonó, esta vez desde una dirección completamente diferente. No era un ataque diseñado para matar, sino para paralizar. Era guerra psicológica en su forma más pura. Usar el propio entorno para crear un laberinto de ecos, convirtiendo a cada árbol en un posible escondite enemigo y a cada sombra en una amenaza mortal. El bosque ya no era un obstáculo, era el arma principal del adversario. Cada incidente, por sí solo, era una molestia, un contratiempo atribuible a la fricción de la guerra, una radio defectuosa, un mapa impreciso, una trampa primitiva, un animal que confunde a un sensor. Pero juntos comenzaban a pintar un retrato inquietante. No eran eventos aislados, sino notas discordantes en una sinfonía de caos cuidadosamente orquestada. El plan de los marines seguía avanzando sobre el papel. Los equipos se movían, los perímetros se establecían, los objetivos se acercaban. Sin embargo, la base sobre la que se construía todo el plan, la certeza de la superioridad, la previsibilidad del enemigo y el control del entorno, se estaba erosionando, grano a grano, con cada fallo inexplicable, con cada susurro en la oscuridad que no podían identificar. La máquina perfecta estaba comenzando a dudar de sus propios sentidos. A pesar de todo, la arrogancia es un narcótico poderoso. En el puesto de mando, el coronel vio los crecientes informes de caos no como evidencia de un plan enemigo coherente y brillante, sino como la prueba de su desesperación. Las trampas, la interferencia, los disparos fantasmales, para él, eran las acciones desorganizadas de una fuerza acorralada y a punto de quebrarse. Su confianza no disminuyó, se endureció. Creía que un último y abrumador golpe de fuerza pondría fin a estos juegos y restauraría el orden. Con una convicción férrea, dio la orden que sellaría su destino. Todas las unidades, prepárense para el asalto principal. Avancen hacia la rampa de los héroes. Acabemos con esto. No se dio cuenta de que cada señal que había ignorado no era un obstáculo en su camino, sino una flecha que lo señalaba directamente hacia el centro de una trampa histórica. La noche en Chapultepec dejó de ser un simple telón de fondo para convertirse en un participante activo, un cómplice silencioso de los defensores. El aire, antes simplemente húmedo y pesado, ahora parecía cargado de una intención palpable, una vigilancia que se sentía en la nuca de cada marín. La sensación de ser observados se convirtió en una certeza opresiva. No eran los ojos de un enemigo visible lo que los inquietaba, sino algo más profundo, la percepción de que cada árbol, cada sombra, cada montículo de tierra era un ojo que registraba su paso. Esta no era la paranoia nacida del cansancio, era la respuesta instintiva de un depredador que, por primera vez en su vida, se da cuenta de que el terreno de caza le pertenece a otra criatura, una más antigua y mucho más sutil. El bosque ya no era un obstáculo a superar, sino una entidad viva que los juzgaba y los encontraba deficientes. Lo que antes eran incidentes aislados, ahora se entrelazaban en una red invisible de hostigamiento sistemático. La estática en la radio ya no era un fallo técnico, sino un patrón que emergía en los momentos tácticos más cruciales, aislando a los escuadrones justo cuando necesitaban coordinarse.
Las trampas no letales se volvieron más ingeniosas y más frecuentes, apareciendo en rutas que acababan de ser declaradas seguras. Un equipo encontraba su equipo de escalada saboteado con nudos imposibles de deshacer. Otro descubría que las marcas de navegación que habían dejado habían sido sutilmente alteradas, llevándolos en círculos. No era una guerra de desgaste físico, sino de desmantelamiento psicológico. Cada pequeño contratiempo era un mensaje deliberado, una firma del artista invisible que estaba pintando un lienzo de caos a su alrededor, usando su frustración como el pigmento principal. El silencio se convirtió en el arma más ruidosa en el arsenal mexicano. Entre los breves estallidos de acoso, un disparo de fogueo lejano, el eco de una voz que no pertenecía a nadie, se extendían largos períodos de una calma antinatural. Esta quietud era más enervante que cualquier tiroteo. Los marines, entrenados para reaccionar al ruido y al movimiento, se encontraron paralizados por la ausencia de ambos. El silencio les obligaba a escuchar el martilleo de su propio pulso, a imaginar amenazas en cada susurro del viento. Se sentían como animales en una trampa, sabiendo que el cazador estaba cerca, observando, esperando el momento perfecto para actuar. La ausencia de un enemigo al que disparar era una tortura. Estaban librando una batalla contra fantasmas, y la tensión de la espera estaba carcomiendo su disciplina, reemplazándola con un miedo primal que ningún entrenamiento podría suprimir por completo. Su tecnología, su dios de silicio, se había vuelto un oráculo mentiroso. Las gafas de visión nocturna, diseñadas para darles una ventaja absoluta en la oscuridad, ahora se convertían en instrumentos de paranoia. Mostraban figuras fugaces en la periferia que se desvanecían al mirarlas directamente. Formas que los analistas en el puesto de mando insistían eran animales salvajes, pero que los hombres en el terreno sentían como algo más. Los sensores de movimiento se activaban sin causa aparente, señalando intrusos que nunca se materializaban. El equipo que debía proporcionarles una imagen clara y objetiva del campo de batalla solo les ofrecía un espejismo verde y confuso, un teatro de sombras que jugaba con sus nervios. La superioridad tecnológica se había invertido. En lugar de iluminar el camino, los estaba cegando con datos falsos y susurros electrónicos, hundiéndolos más en la oscuridad de la incertidumbre. Entonces, el acoso se tornó más personal, atacando su línea de vida más básica, los suministros. No eran ataques espectaculares ni emboscadas a gran escala. Eran actos de malicia quirúrgica. Un equipo se detenía para un breve descanso y descubría que las cantimploras de 2 de sus hombres habían sido vaciadas sigilosamente. Otro encontraba una caja de raciones de combate abierta y arruinada, no robada, sino simplemente estropeada. Un acto de puro desprecio. Un cable de comunicación de fibra óptica, enterrado para establecer un enlace seguro, era encontrado cortado limpiamente, no con una explosión, sino con una herramienta de precisión. Estos ataques eran insignificantes desde un punto de vista logístico, pero devastadores para la moral. Demostraban que el enemigo podía acercarse a ellos, a sus posesiones más vitales, sin ser visto ni oído, como un espíritu travieso y letal. El mensaje era claro y se transmitía sin necesidad de radio. Estamos en todas partes, controlamos su sustento, podemos tocarlos cuando queramos, y elegimos no hacerlo, todavía. Esta guerra de 1000 cortes estaba desangrando la confianza de la unidad. Los Marines, acostumbrados a la certeza de una cadena de suministro robusta y segura, comenzaron a racionar su agua y a vigilar sus mochilas con una ansiedad que nunca habían conocido en los desiertos de Irak. La sensación de vulnerabilidad era total. No estaban en una zona de combate convencional. Estaban atrapados en el territorio de un enemigo que no jugaba según ninguna regla que ellos reconocieran. El control que creían tener sobre el entorno se reveló como una ilusión, y la realidad era que estaban a merced de una fuerza que disfrutaba de su creciente desesperación. El verdadero terror llegó con los silencios de radio de los exploradores. Un equipo de 2 hombres, enviado para reconocer una ruta de avance, debía reportarse cada 15 minutos. A la hora señalada, su radio permaneció muda.
El protocolo dictaba una espera de 5 minutos antes de declarar una emergencia. Fueron los 5 minutos más largos de la operación. En el puesto de mando, el coronel observaba el icono de la unidad parpadear en rojo. Cuando finalmente la voz del líder del equipo volvió a la radio, sonaba tensa y confundida. «Comando, aquí Recon 1. Estamos bien. Tuvimos un problema con el equipo, pero cuando se les pidió que elaboraran, sus respuestas eran vagas, casi avergonzadas. No habían sido atacados, no habían visto a nadie. Simplemente se habían perdido, desorientados en un área que los mapas mostraban como un simple claro en el bosque. Este fenómeno se repitió 2 veces más con otros equipos. Un explorador desaparecía del radar durante un periodo angustioso, solo para reaparecer ileso, pero profundamente perturbado. No podían describir a un enemigo o una emboscada. Hablaban del bosque mismo, de cómo los senderos parecían cambiar de lugar, de cómo el sonido se comportaba de manera extraña, de una sensación abrumadora de ser conducidos a un laberinto. Estaban describiendo los efectos de una campaña de desorientación magistral, pero para sus mentes lógicas y entrenadas parecía casi sobrenatural. La leyenda del bosque encantado, que antes era un chiste, ahora se susurraba con una nueva y sombría seriedad. El enemigo no solo estaba en el bosque. Para muchos, el enemigo era el bosque. Y contra un oponente así, sus rifles y su entrenamiento parecían herramientas inútiles. La confianza, esa armadura invisible que todo soldado de élite lleva consigo, se había oxidado y comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la frustración y la fatiga. Los movimientos de los marines perdieron su fluidez depredadora. Ahora eran entrecortados, vacilantes. Cada paso era una negociación con un terreno hostil. Se detenían constantemente para mirar por encima del hombro, escudriñando sombras que antes habrían ignorado. La falta de sueño y la tensión constante estaban haciendo mella. Los rostros jóvenes y seguros que habían entrado en el bosque ahora estaban demacrados, marcados por la ansiedad. El enemigo no les había infligido ni una sola baja real, pero les había infligido una herida mucho más profunda. Les había robado su certeza, el pilar fundamental sobre el que se construía toda su identidad como guerreros. La comunicación dentro de los escuadrones se deterioró. El lenguaje silencioso de gestos y miradas que los unía ahora estaba contaminado por la duda. Las miradas ya no eran de complicidad, sino de mutua interrogación. ¿Tú también lo oíste? ¿Viste eso? Las órdenes de los sargentos, antes recibidas con una obediencia instantánea, ahora eran a veces cuestionadas con un susurro frustrado. Señor, ya hemos pasado por aquí. La cohesión de la unidad, forjada en el fuego de innumerables misiones, se estaba disolviendo en el ácido de la incertidumbre. El enemigo no necesitaba dividirlos con fuego, los estaba dividiendo desde adentro, usando sus propias mentes como campo de batalla. Estaban perdiendo la guerra no contra el Cuerpo de Fuerzas Especiales de México, sino contra ellos mismos, en el puesto de mando, a kilómetros de la humedad y el miedo del bosque. El coronel sentía cómo la operación se le escapaba de las manos como un puñado de arena. Los iconos en su pantalla táctil parpadeaban erráticamente. Los informes de sus hombres eran cada vez más incoherentes y paranoicos, y el plan, esa obra de arte de la lógica militar, estaba hecho jirones. Para él, esto no era una brillante estrategia enemiga, sino una humillante pérdida de control. Su frustración se convirtió en una ira fría y contenida. Se negaba a aceptar que pudiera ser superado tácticamente por una fuerza que consideraba inferior. En su mente, la única explicación era que sus hombres estaban fallando, que estaban sucumbiendo a la presión de un entorno desconocido. La arrogancia le impedía ver la verdad. No eran sus hombres los que fallaban, era su doctrina. Su mente, entrenada en la doctrina de la fuerza abrumadora, no podía procesar la sutileza como una forma de poder. Interpretaba las tácticas de guerrilla de los mexicanos no como ingenio, sino como cobardía. Eran trucos, juegos de niños, una negativa a luchar como hombres. Veía su estrategia de acoso como la prueba definitiva de que no podían enfrentarse a sus marines en un combate directo. Esta interpretación errónea
fue el error más grave de todos. No entendió que los mexicanos no estaban evitando una pelea, la estaban coreografiando, estaban preparando el escenario, moviendo las piezas y manipulando a su oponente para el acto final. El coronel creía que estaba lidiando con un enemigo que se escondía. La realidad es que estaba siendo atraído al centro del escenario por un maestro director de escena. La frustración es una mala consejera táctica y la humillación es peor. Golpeando su puño sobre la consola, el coronel tomó la decisión que sus oponentes habían estado esperando pacientemente. Descartó la sutileza y el sigilo. La operación ya no se trataba de precisión, sino de orgullo. Abrió un canal de comunicación a todas las unidades, su voz cortando la estática con una autoridad forzada. Se acabaron los juegos. Todas las unidades converjan en el objetivo principal. Asalto frontal y masivo por la rampa de los héroes. Quiero velocidad y violencia de acción. Abrumaremos su posición y pondremos fin a esta farsa. Muévanse, ahora. Era una orden nacida de la desesperación, un intento de imponer su voluntad sobre una realidad que se negaba a obedecerle. Estaba tratando de cambiar las reglas del juego a mitad de la partida, volviendo al único lenguaje que entendía por completo, la fuerza bruta. Buscaba una batalla de acero contra acero, una confrontación clara y decisiva donde su superioridad en armamento y entrenamiento sería innegable. No se dio cuenta de que al dar esa orden no estaba retomando el control, lo estaba cediendo por completo. Estaba abandonando su propio plan, su propia doctrina de reconocimiento y sigilo, y adoptando exactamente la estrategia que su oponente quería que adoptara. Estaba conduciendo a sus hombres directamente hacia el cuello de botella, hacia el terreno de muerte que había sido preparado para ellos desde el principio. La trampa, pacientemente construida con susurros y sombras, estaba a punto de cerrarse con el estruendo del acero, y de repente el bosque se quedó en silencio. Con la orden del asalto final, el acoso cesó por completo. La estática en las radios se desvaneció. Los disparos fantasmales se detuvieron. Las sombras en la periferia se aquietaron. Para los marines, este repentino cese de la presión fue un alivio, una señal de que su agresividad había hecho retroceder al enemigo. Sintieron una oleada de su antigua confianza. El enemigo finalmente se había asustado. Se movieron con renovado propósito hacia la base del castillo, hacia la histórica rampa de los héroes, sintiendo que la victoria, aunque costosa en nervios, estaba finalmente a su alcance. No podían haber estado más equivocados. El silencio no era el sonido de la retirada del enemigo. Era el sonido de una puerta cerrándose suavemente detrás de ellos. Cada escuadrón, convergiendo desde diferentes puntos del bosque, se encontró canalizado por el terreno hacia un único punto de acceso, la amplia y expuesta rampa que ascendía hacia el castillo. Los senderos parecían guiarlos naturalmente allí. Los obstáculos que antes los frustraban ahora parecían haberse desvanecido de este camino específico. Era demasiado fácil, demasiado claro. Pero en su prisa por acabar la misión, confundieron la ausencia de resistencia con una oportunidad. No estaban avanzando hacia la victoria. Estaban siendo pastoreados hacia un altar de sacrificio histórico, caminando directamente sobre las huellas de otro ejército invasor que, más de un siglo antes, había aprendido la misma lección amarga en ese mismo suelo. La lección de que en Chapultepec la historia no se repite. Espera pacientemente su turno para volver a luchar. La rampa de los héroes se extendía ante ellos, una lengua de piedra bañada por la pálida luz de la luna, ascendiendo hacia la silueta oscura del castillo. Era un camino abierto, una invitación a la gloria, el escenario perfecto para su golpe de gracia. La repentina calma que había descendido sobre el bosque fue interpretada por los marines como el último suspiro de un enemigo quebrado. El silencio, para ellos, era sinónimo de miedo, la quietud que precede a la rendición. Avanzaron con una confianza renovada, sus botas marcando un ritmo pesado y seguro sobre las mismas piedras que habían absorbido la sangre de generaciones. Se movían como un solo organismo de acero y Kevlar, el martillo de la guerra moderna, a punto de caer sobre un clavo oxidado. No se dieron cuenta de que no eran el martillo, sino el yunque, y que el silencio no era de miedo,
sino de una paciencia depredadora, la quietud del cazador que observa a su presa caminar voluntariamente hacia el centro de la mira. El primer disparo no fue el estruendo de una andanada, la sinfonía de acero que esperaban. Fue una sola nota, nítida, quirúrgica y fatal, que resonó desde lo alto. No provino de las murallas principales, sino de la torre más alta del castillo, el Caballero Alto. La bala de fogueo impactó con una precisión insultante en el casco del oficial que lideraba el avance, haciendo que se tambaleara hacia atrás en estado de shock. Un segundo disparo, un instante después, neutralizó al operador de radio. El caos que siguió no fue el de una batalla, sino el de una decapitación. La cadena de mando, el sistema nervioso de la unidad, fue cortada en sus dos nodos más vitales en menos de 3 segundos. El asalto masivo se detuvo en seco. La punta de la lanza se había roto antes siquiera de tocar a su objetivo. La manada de lobos, de repente sin su alfa, se quedó inmóvil y confundida en el centro del terreno de muerte. El tirador no ocupaba una posición táctica, ocupaba una posición histórica. Desde esa misma torre, un siglo y medio antes, los cadetes habían observado el avance de otro ejército invasor, usando la elevación como su única y desesperada ventaja. El soldado mexicano que ahora apretaba el gatillo no era simplemente un francotirador, era la encarnación de un legado, el eco de Juan Escutia hecho carne y hueso. Su arma más letal no era el rifle de alta precisión, sino el conocimiento íntimo de ese puesto de observación. Sabía cómo la luz de la luna creaba sombras que ocultaban su silueta, cómo el viento se arremolinaba alrededor de la torre afectando la trayectoria. Y lo más importante, sabía que desde allí, la rampa de los héroes no era una avenida, sino una galería de tiro perfecta. Estaba usando la historia como un manual de balística, y los marines estaban aprendiendo su lección más dura. La respuesta de los marines fue instintiva, sacada directamente del manual: establecer una base de fuego de supresión. Pero, ¿suprimir qué? ¿Disparar a dónde? El sonido del disparo solitario había sido un fantasma acústico. Rebotando en las antiguas murallas de piedra del castillo, el eco se multiplicó, creando la ilusión de múltiples tiradores desde direcciones imposibles. La rampa, diseñada para ser un acceso majestuoso, se convirtió en un laberinto de ecos. Los marines disparaban a sombras, a fantasmas sónicos, gastando munición contra la arquitectura misma del fuerte. Su entrenamiento, diseñado para un campo de batalla lógico y predecible, era inútil aquí. Estaban luchando contra la geometría y la historia, dos enemigos contra los que sus rifles M4 no tenían ningún poder. La confusión era una niebla tóxica que se infiltraba en sus cascos, distorsionando las órdenes y convirtiendo la coordinación en un balbuceo de pánico. Y entonces, mientras sus ojos y sus armas estaban fijos en la imponente fortaleza que tenían delante, la verdadera trampa se cerró detrás de ellos. No fue un ataque ruidoso, sino un surgimiento silencioso. Desde puertas de servicio ocultas en la base de la rampa, disimuladas como parte del paisaje, y desde túneles de drenaje olvidados que no aparecían en ningún mapa satelital, emergieron los equipos de las Fuerzas Especiales Mexicanas. No eran una fuerza de bloqueo, eran bisturís. Se movieron con una velocidad fantasmal, no para enfrentarse a la fuerza principal, sino para cortar su retaguardia, aislando al grupo de asalto de sus equipos de apoyo. En cuestión de minutos, los marines se encontraron en una isla, rodeados, su única ruta de escape sellada por un enemigo que había aparecido de la nada, de las entrañas de la propia tierra que intentaban conquistar. El cazador no solo había sido detenido, había sido enjaulado. En ese instante, su cacareada superioridad tecnológica se derrumbó por completo. Las gafas de visión nocturna eran inútiles contra un enemigo que usaba las profundas sombras de la mampostería centenaria para moverse. Sus sistemas de comunicación, que ya fallaban, fueron sometidos a un ataque de interferencia concentrado y de baja tecnología, un simple pulso de ruido blanco emitido desde múltiples puntos, convirtiendo su red de mando en una cacofonía de estática. El enlace satelital que conectaba al comandante con sus hombres se cortó. Mientras los marines gritaban en sus radios,
tratando de dar sentido a un caos tridimensional, los soldados mexicanos se comunicaban con el lenguaje más antiguo y seguro de todos: gestos de manos silenciosos y miradas de entendimiento. Una coreografía de violencia perfeccionada en la oscuridad y el silencio. Su simplicidad había derrotado a la complejidad. En el puesto de mando temporal, a la retaguardia, el coronel estadounidense observaba impotente cómo los íconos de sus unidades de asalto se convertían en un cúmulo de alertas rojas parpadeantes antes de desaparecer de la pantalla. Fue en ese momento de impotencia digital, en el silencio de una pantalla muerta, que la verdad lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. No estaba siendo superado en potencia de fuego, estaba siendo desmantelado intelectualmente. La historia que había despreciado, el mito de la derrota glorificada, se estaba reproduciendo frente a él, no como un drama, sino como un plan de batalla impecablemente ejecutado. La canalización hacia la rampa, el francotirador en la torre, el ataque por la retaguardia, no eran tácticas improvisadas. Era la batalla de Chapultepec de 1847, adaptada para el siglo XXI. Se dio cuenta, con una claridad helada y humillante, de que había sido tan predecible como el general Winfield Scott. La guerra primitiva, que tanto habían ridiculizado, se reveló como una forma de genio táctico. Pequeños equipos mexicanos, ocultos en la vegetación a los lados de la rampa, no usaron granadas, sino algo mucho más ingenioso. Lanzaron docenas de pequeños espejos pulidos al centro de la formación de los marines. En la oscuridad, estos espejos no hacían nada, pero entonces, desde las murallas, se encendieron varios reflectores de alta potencia. La luz rebotó en los espejos en cientos de direcciones, convirtiendo la rampa en un infierno de destellos desorientadores. Las avanzadas ópticas de los Marines, diseñadas para captar la luz, se vieron abrumadas, cegando a los soldados en el momento más crítico. Fue un truco simple, casi infantil, pero anuló millones de dólares en tecnología de visión nocturna. Era la malicia, en su máxima expresión, usar la propia fortaleza del enemigo como el mecanismo de su derrota. El castillo mismo pareció despertar y unirse a la lucha. Sus antiguas piedras, que habían absorbido el sol durante siglos, ahora parecían irradiar una hostilidad fría. Las troneras, diseñadas para mosquetes, demostraron ser perfectas para el cañón de un rifle moderno, ofreciendo máxima protección y un campo de tiro ideal. El suelo empedrado e irregular de la rampa, un detalle estético para los turistas, se convirtió en una pesadilla para los marines, cargados con más de 40 kilos de equipo, haciéndolos tropezar y romper la formación. Cada elemento arquitectónico, desde la inclinación precisa de la rampa hasta la altura de los parapetos, que los planificadores estadounidenses habían visto como meros datos topográficos, se reveló como una pieza cuidadosamente diseñada de una máquina de matar. No estaban asaltando un edificio, estaban luchando contra una fortaleza que recordaba su propósito original. Mientras el caos reinaba en la rampa, el comandante de las Fuerzas Especiales Mexicanas ejecutaba el movimiento final de su partida de ajedrez. No estaba en las murallas dirigiendo el fuego, ni en la retaguardia coordinando el cerco. Durante todo el enfrentamiento, se había estado moviendo a través de un pasadizo secreto, una reliquia de la época virreinal que conectaba las bodegas del castillo con un antiguo acueducto que pasaba justo por debajo del puesto de mando estadounidense. Su avance no fue acompañado por el sonido de las botas o el crujido del equipo, sino por el goteo del agua y el eco de la historia. No se movía como un soldado, sino como un espectro, atravesando las venas ocultas del lugar sagrado, un guardián que conocía los secretos que la tierra se negaba a compartir con los invasores. La derrota del coronel estadounidense no llegó a través de una bala o una explosión, llegó como un susurro en su punto ciego. Mientras miraba fijamente la pantalla muerta, sintió una presencia detrás de él. Se giró, su mano instintivamente buscando su pistola, solo para encontrarse con la mirada tranquila del comandante mexicano. No había amenaza en sus ojos, solo una calma profunda y autoritaria. La punta de un cuchillo de combate mexicano descansaba suavemente sobre el mapa táctico en la mesa, señalando la posición ahora rodeada de sus hombres.
No hubo un grito de alerta. No hubo lucha. Solo el silencio atronador de una derrota total e incomprensible. La infiltración no fue solo táctica, fue una violación de su santuario de control, la prueba definitiva de que en ningún momento habían estado seguros. El comandante mexicano no levantó la voz. No había necesidad. Su presencia era elocuente. Se inclinó ligeramente, su voz apenas un susurro que cortó el aire tenso del puesto de mando, una frase que no era una amenaza, sino una lección final, la tesis de toda la operación. «Ustedes estudian la guerra», dijo. Su español era lento y deliberado, cada palabra pesando una tonelada de historia. «Nosotros vivimos donde nació la defensa de la patria». En esa simple declaración residía el abismo que separaba a los dos ejércitos. Para uno, la guerra era una ciencia que se aprendía en manuales y simuladores. Para el otro, era un instinto heredado, una conversación continua con la tierra y los fantasmas que la habitaban. La guerra no era su profesión, era su identidad. Afuera, en la rampa, la batalla, si es que alguna vez lo fue, había terminado. El sonido de los disparos fue reemplazado por las órdenes secas y claras en español. Los marines, cegados, rodeados y desmoralizados, bajaron sus armas. El Cuerpo de Fuerzas Especiales mexicano se movió entre ellos con una eficiencia sombría, desarmándolos no con brutalidad, sino con una profesionalidad distante que era, de alguna manera, más humillante. No había vítores de victoria ni burlas, solo la solemne dignidad de un guardián que ha repelido a un intruso. La imagen era una pintura histórica traída a la vida. Los guerreros del imperio tecnológico, arrodillados y derrotados, a los pies de un monumento defendido no por armas, sino por la memoria. La leyenda de los niños héroes no se había repetido, se había reivindicado. El estruendo final no fue el de una bomba, sino el del orgullo al romperse. En el silencio que siguió, un nuevo conocimiento se asentó sobre los hombres de la fuerza de reconocimiento. La certeza, esa droga que los había alimentado, se había evaporado, dejando tras de sí el sabor amargo de la humildad. Habían entrado en ese bosque creyendo que eran los autores de la historia, solo para descubrir que eran meros personajes en una historia mucho más antigua y poderosa. No habían sido vencidos por una fuerza superior, sino por una sabiduría superior. El eco de Chapultepec les había enseñado una verdad fundamental que ninguna sesión informativa podría transmitir, que hay lugares en el mundo donde el suelo tiene memoria, y esa memoria, cuando se la despierta, es el arma más formidable de todas. La luz del amanecer que se filtraba a través de los ahuehuetes no trajo consigo el alivio del día, sino la cruda iluminación de una derrota monumental. En la rampa de los héroes, la escena era un tabló surrealista, de 2 siglos en colisión. Los marines de la Fuerza de Reconocimiento, el pináculo de la guerra moderna, estaban sentados o arrodillados en el suelo de piedra, desarmados. Su equipo de millones de dólares, diseñado para dominar cualquier entorno, parecía ahora un disfraz incómodo, un conjunto de artefactos de un futuro que no había logrado imponerse al pasado. El silencio era su adversario más pesado ahora, un vacío que antes llenaban con la radio y la confianza y que ahora solo amplificaba el sonido de su propia respiración entrecortada. No hubo una rendición formal con banderas blancas. La derrota había sido tan absoluta, tan intelectual, que las formalidades eran innecesarias. El juego había terminado, y ellos eran las piezas capturadas en un tablero que ni siquiera sabían que existía. Un tablero tallado por la historia misma. En marcado contraste con el caos contenido de los vencidos, se movían los vencedores. Los soldados del Cuerpo de Fuerzas Especiales mexicano no celebraban. No había gritos de júbilo, ni gestos de burla o arrogancia. Su victoria era tan silenciosa y digna como la estrategia que la había engendrado. Se movían con una eficiencia sombría, asegurando las armas de los marines y estableciendo un perímetro con una calma que parecía casi ensayada. Algunos ofrecían agua a los soldados estadounidenses, un gesto de profesionalismo que era, en su simple humanidad, más devastador que cualquier insulto. Estaban tratando a los marines no como enemigos humillados, sino como participantes en un ejercicio que había concluido. Esta serenidad, esta falta de emoción triunfal,
fue la humillación final. Demostraba que para ellos, este resultado no era una sorpresa ni un milagro, era la conclusión lógica de un plan ejecutado a la perfección, la confirmación de una verdad que siempre habían conocido. La comunicación más difícil de la operación no fue la que se perdió en la estática del bosque, sino la que tuvo que establecerse ahora desde el corazón de la derrota. En su puesto de mando comprometido, el coronel estadounidense levantó la radio, su mano temblando casi imperceptiblemente. La voz que salió no era la del comandante autoritario que había enviado a sus hombres a una demostración, sino la de un hombre obligado a describir un fantasma. Comando, aquí Águila Centinela. El objetivo no ha sido asegurado. Repito, el objetivo no está asegurado. Hemos encontrado una resistencia no cuantificada. La misión ha sido comprometida. Cada palabra era una piedra, cada pausa una admisión de un fracaso total. No podía decir hemos sido superados porque su doctrina no contemplaba esa posibilidad. Solo podía hablar en el lenguaje codificado de la burocracia militar, un débil escudo contra la innegable verdad de que su máquina de guerra perfecta había sido desmantelada por la memoria y la astucia. La retirada fue una procesión de fantasmas. Los marines caminaron de regreso por los mismos senderos que habían recorrido con paso de depredador, pero ahora sus hombros estaban caídos, sus ojos fijos en el suelo. El equipo que antes era un símbolo de su poder, ahora se sentía como un peso muerto, un recordatorio metálico y costoso de cada suposición errónea, de cada advertencia ignorada. El bosque, que horas antes había sido un adversario activo y malicioso, ahora guardaba un silencio indiferente, como si su papel en la lección hubiera terminado. Los observaba irse sin juicio. Un testigo antiguo que ya había visto a otros ejércitos invasores aprender la misma lección en su suelo. No hubo disparos de despedida ni seguimiento. La victoria mexicana era tan completa que no requería persecución. La herida más profunda que los marines se llevaban no estaba en sus cuerpos, sino en su orgullo, una herida invisible que pesaría más que cualquier mochila. Como era de esperar, la verdad fue la primera baja en el informe post-misión. El documento oficial, clasificado y redactado con el lenguaje estéril de la autoprotección institucional, no hablaba de una derrota táctica, hablaba de desafíos logísticos imprevistos y de una asimetría en las tácticas del adversario que requiere una revisión doctrinal. La brillante estrategia mexicana fue reducida a una serie de acciones no convencionales que habían explotado anomalías del terreno. La humillación se transformó en una serie de puntos de aprendizaje. Era una fortaleza construida con papel y jerga, diseñada para proteger el ego de los altos mandos y la reputación de la unidad. El informe concluía que el ejercicio había sido un éxito al identificar áreas de mejora. En el papel, la derrota nunca ocurrió. Se disolvió en un mar de eufemismos, una ficción oficial para un mundo que solo entiende las victorias contadas, no las lecciones aprendidas en silencio. Pero para los hombres que estuvieron allí, en la tierra húmeda de Chapultepec, el papel no podía borrar la realidad. El verdadero informe no se archivaría en un cajón del Pentágono. Se escribiría en el silencio del vuelo de regreso, en las pesadillas de visión nocturna verde, en la vacilación que sentirían en su próxima misión. Se contaría en las miradas intercambiadas entre veteranos de esa noche, un conocimiento compartido que nunca necesitaría palabras. Aprendieron que la arrogancia es una forma de ceguera y que el respeto no es un gesto de cortesía, sino una herramienta de supervivencia fundamental. El informe oficial podía mentir, pero la memoria no. Y la memoria de esa noche, del frío del acero y del peso de la historia, se convirtió en una cicatriz en el alma de la unidad, un recordatorio permanente de que hay fuerzas en el mundo que no pueden ser medidas por satélites ni derrotadas por la potencia de fuego. Para el mundo exterior, la Operación Águila Centinela concluyó con un apretón de manos formal y un comunicado de prensa que hablaba de lazos fortalecidos y experiencias de aprendizaje mutuo, pero las verdaderas historias de la guerra no se escriben en los comunicados oficiales, se graban en la memoria de los combatientes
y se convierten en leyendas susurradas en los cuarteles mucho después de que los ecos de la batalla se hayan desvanecido. Este ejercicio no fue una simple simulación, se convirtió en un mito moderno, una historia contada con una mezcla de orgullo solemne y una advertencia silenciosa. No se trataba de quién había ganado un juego de guerra, sino de cómo un ejército había recordado al mundo, y asimismo, que su alma no estaba a la venta y que su historia no era un adorno, sino el filo de su espada. La lección de Chapultepec no se archivó en un informe, se arraigó en la identidad de dos ejércitos, cambiando para siempre la forma en que se veían a sí mismos y a los demás. Dentro de las filas del ejército mexicano, el evento se convirtió en algo más que una victoria. Fue una reivindicación. Durante décadas, habían operado a la sombra de su vecino del norte, su equipamiento a menudo ridiculizado, sus métodos considerados anticuados. Pero esa noche, demostraron que la verdadera modernidad en la guerra no reside en el silicio, sino en el ingenio. La historia se contaba no con arrogancia, sino con un profundo sentido de validación. Las malicia, ese concepto tan malinterpretado, había sido elevada a una forma de arte táctico. Los jóvenes oficiales ahora estudiaban la operación no como una anomalía, sino como el ejemplo perfecto de su propia doctrina. Usar el conocimiento íntimo del terreno, la guerra psicológica y la profunda conexión con su legado como multiplicadores de fuerza. La victoria no fue sobre los Marines, fue sobre su propia duda. Les recordó que su mayor activo estratégico no era un tanque o un avión, sino el simple e inquebrantable hecho de ser mexicanos, herederos de una larga y orgullosa tradición de resistencia. Al norte de la frontera, la lección fue una píldora mucho más amarga, envuelta en las capas protectoras de la negación burocrática. Oficialmente, no hubo derrota. Extraoficialmente, las ondas de choque reverberaron a través de los centros de inteligencia y las academias militares. El incidente de Chapultepec se convirtió en un caso de estudio clasificado, un ejemplo aleccionador de cómo la arrogancia cultural puede ser un talón de Aquiles estratégico. Forzó a los planificadores a mirar más allá de las imágenes satelitales y los recuentos de equipo. Empezaron a hacer preguntas que antes habían descartado. ¿Cuáles son los mitos de nuestro adversario? ¿Qué historias se cuentan a sí mismos? ¿Qué lugares consideran sagrados? Comprendieron que para derrotar a un enemigo, primero hay que entender su alma. La humillación silenciosa en México condujo a un cambio sutil pero profundo en la doctrina estadounidense, un reconocimiento a regañadientes de que la inteligencia cultural no era una ciencia blanda, sino un componente tan vital para la victoria como la superioridad aérea. De este modo, la leyenda de Chapultepec ganó un nuevo capítulo, una nueva capa de significado para el siglo XXI. El monumento ya no era solo un recuerdo de un sacrificio trágico en 1847. Se había convertido en el escenario de una victoria intelectual moderna, un lugar donde el espíritu de los niños héroes fue invocado y demostrado como una fuerza táctica viviente. La historia de la lección de la rampa se unió al folclore del lugar, un recordatorio de que la defensa de ese suelo sagrado no era un evento aislado en el pasado, sino un deber continuo. El castillo, con sus piedras antiguas y sus ecos persistentes, se reafirmó no como un museo pasivo, sino como un guardián activo de la identidad nacional, un lugar donde la tierra misma se niega a olvidar y cuando es necesario, se levanta para luchar junto a sus hijos, demostrando que ciertas fortalezas no se miden en la altura de sus muros, sino en la profundidad de sus raíces. Ahora volvemos a esa noche, a ese mar de verde fosforescente y al marín solitario apoyado contra el ahuehuete. Entendemos, por fin, el peso del momento. Su miedo no es simplemente el de un soldado perdido, sino el de un paradigma que se derrumba. El crujido de la rama que escucha no es una simple amenaza física, es el sonido de su universo de certezas rompiéndose, y la sombra que emerge de su punto ciego. El soldado mexicano que le susurra al oído, ya no es solo un enemigo, es la respuesta, es la encarnación de todo lo que su tecnología no pudo ver, de todo lo que su doctrina no pudo predecir. El frío del acero en su garganta no es la amenaza de la muerte,
sino el toque helado de una verdad ineludible. En esta tierra, la historia no es algo que se estudia, es algo que te caza en la oscuridad cuando la has subestimado. Lo que los Marines descartaron como trucos primitivos era, en realidad, una forma superior de guerra, una estrategia que los teóricos militares ahora llaman guerra cognitiva. Es el arte de atacar no el cuerpo del enemigo, sino su mente, no sus defensas, sino su percepción de la realidad. La exmalicia mexicana demostró ser una comprensión magistral de este concepto. No buscaron destruir al enemigo, sino desmantelar su confianza, que era su verdadero centro de gravedad. Usaron la propia tecnología de los Marines en su contra, convirtiendo sus sensores en fuentes de paranoia. Usaron su propia disciplina en su contra, convirtiendo su obediencia en un camino predecible hacia la trampa. No fue una batalla de fuerza contra fuerza, sino de intelecto contra arrogancia, y en ese campo de batalla, el resultado nunca estuvo en duda. Esta historia, al final, es una parábola sobre la eterna tensión entre el poder y la sabiduría. La tecnología, por muy avanzada que sea, es simplemente una herramienta, una extensión de la mano humana, pero el espíritu, el ingenio, la voluntad de defender lo que se ama, esa es la mano misma. Los Marines llegaron a Chapultepec con las mejores herramientas que el dinero podía comprar, creyendo que eso los convertía en los mejores constructores. Los mexicanos llegaron con un conocimiento profundo de los cimientos, una sabiduría transmitida a través de generaciones, y demostraron que no importa cuán sofisticadas sean tus herramientas, si intentas construir tu victoria sobre un terreno que no entiendes, un terreno que ya tiene un dueño y un alma que se niega a ser desplazada. En última instancia, el combatiente más formidable en la batalla de Chapultepec no fue ni un marín estadounidense ni un soldado mexicano. Fue la tierra misma. El bosque no fue un escenario pasivo, fue un cómplice activo, un aliado de sus defensores. Sus árboles ofrecieron cobertura, sus barrancos ocultaron movimientos, sus ecos sembraron la confusión. Esta es una lección tan antigua como la guerra misma, aprendida con sangre en los bosques de Teutoburgo, en las selvas de Vietnam y en las montañas de Afganistán. Nunca se puede subestimar el poder de un adversario que lucha en su propio hogar, porque ese adversario no lucha solo. Lucha con la fuerza de cada ancestro enterrado bajo sus pies y con la sabiduría de una tierra que conoce a sus hijos y rechaza a los extraños. La caída de la unidad de élite no fue causada por un fallo de inteligencia o una brecha en la logística, fue causada por un fracaso del carácter, por el pecado original de la soberbia. Llegaron a México para impartir una lección de guerra moderna y en su arrogancia no se dieron cuenta de que se habían matriculado en una clase magistral sobre una verdad mucho más antigua. La lección era sobre la humildad. Era un recordatorio brutal de que el desprecio es el más ciego de todos los consejeros y que subestimar a un oponente es el primer y más fatal de los errores. La historia de Chapultepec se convierte así en una advertencia universal, un eco a través del tiempo para todas las grandes potencias. En el momento en que crees que eres invencible, ya has comenzado a cavar la tumba de tu propia certeza. En la gran narrativa de los conflictos humanos, las victorias más resonantes rara vez se ganan con las armas más grandes o los ejércitos más numerosos. Se ganan con las ideas más audaces y los corazones más decididos. La verdadera fuerza de una nación no reside en el alcance de sus misiles, sino en la profundidad de su memoria. No se mide por el poder que proyecta sobre otros, sino por el amor con el que defiende lo propio. Porque un soldado que lucha simplemente por una orden puede ser valiente, pero un soldado que lucha por la tierra que lo vio nacer, por los héroes que lo inspiran y por el alma misma de su pueblo, ese soldado no solo lucha, ese soldado se convierte en una fuerza de la naturaleza, tan imparable e inmortal como la propia historia.